Estamos con Eva Bondenstedt en buen alemán y Saudi Batalla, dos grandes creadoras del cine documental, entre otras cualidades que ellas han desarrollado, porque además Eva ha sido reportera, fotógrafa en diarios nacionales de México y tiene una gran producción de documentales, de cine documental, igual que Saudi Batalla, además de ser una gran documentalista, pues es doctora en historia, con la especialidad en etnohistoria. Y recientemente acaban de presentar su documental Mazunte, así con el nombre simple y corto, porque Mazunte nos evoca todo un mar de entrada de bellezas ecológicas. Pero a mí en lo personal me trae a la memoria, pues es un lugar evidentemente paradisiaco, que es toda esta zona fantástica, paradisiaca, de playas, aún todavía, yo diría, con cierta transparencia disfrutable, y Mazunte es una de ellas. Pero bueno, ustedes no hicieron un recorrido ecológico ni ecoturístico, sino fueron más allá de las raíces, de los orígenes comunitarios sobre todo. Entonces, ¿cómo empieza esta historia del documental Mazunte? Porque yo llegué a Mazunte en el año 2000, en el verano del año 2000, y me quedé a vivir ahí de una forma muy, muy genuina, muy inesperada en cierto sentido. Y a partir de entonces yo venía de haber terminado un documental en 30 minutos más 3 horas más hacia el sur, entre Salina Cruz y Astata, lo que se llama la bahía de Chipegua. Entonces me regalaron una cámara al finalizar el documental y me fui luego a Mazunte. Y ahí llegué luego con la cámara y empecé a filmar y a filmar y a filmar, y la forma también en la que yo llegué ahí era realmente para pues hacer todo un trabajo social, entre comillas, en un pueblo, ¿no? En un pueblo de Oaxaca. Yo había trabajado 8 años en Oaxaca desde el 92 hasta el 98, 91 al 98, y había trabajado en el programa de solidaridad, en el programa social de gobierno, que era muy, muy buen programa social de gobierno. Y a la hora de que yo me entero que el programa realmente no cumplió con su finalidad, sino al contrario, pues renuncié y me fui a trabajar, pues a vivir a ese pueblo, a escribir, a retirar, pues estaba bastante más chava, y luego, pues con el tiempo yo siempre continué registrando, y en el año 2017 Saudi Batalla metió un proyecto en el programa de apoyo a culturas municipales y comunitarias del gobierno, para hacer un documental de Mazunte basado en Don Pedro, que era mi compadre, que es un hombre contador de historias y que sale a lo largo del documental, a lo largo también de 20 años. Y en esa ocasión, en esa aplicación, pues no se logró. Yo estaba trabajando en ese entonces para la Secretaría de Cultura en Oaxaca, y pues tampoco podía participar. Y al siguiente año, Saudi pues me volvió a invitar a que pues hiciéramos otra vez una aplicación al programa de PACMIC, que entonces pues ya le di un foco, una visión pues más concreta en Mazunte y no en toda la región, porque abarca mucho trabajo. Y en esa ocasión pues sí nos dan la luz verde para hacerlo. Y entonces pues un poco, no un poco, sino intrínsecamente ligado a la investigación
etnográfica, etnohistórica, que es la especialidad de Saudi, pues fuimos ya adentrándonos con un equipo de cámara a estos lugares que conforman toda la historia de Mazunte. Entonces, la que yo tenía en principio no era muy larga, era pues a partir de que bajó la gente de las fincas de café a poblar la costa, ¿no? Así era la historia. Pero pues con Saudi y las entrevistas con las personas que se fueron presentando, como Óscar Olivo, pues nos vamos de repente a una hipótesis de historia de antes, que le da otro significado a Mazunte, del cual para mí pues sí había escuchado muchas cosas, pero tampoco las había estudiado. Entonces en este documental sí se abre afortunadamente una hipótesis sobre de dónde venimos, qué fue nuestra historia, dentro del contexto de ese entonces, de la etapa precolombina hasta la etapa actual, ¿no? Porque entrevistamos ahí, Saudi puede también tomar la palabra sobre sí, a Óscar Olivo y toda esta nuevo descubrimiento, y cómo luego entretejimos cinematográficamente hablando. Vamos a retomar entonces como también los orígenes prehispánicos de Mazunte, porque ustedes se remontan prácticamente desde la conquista, cómo había sido descubierta, pues descubierta y no, porque permaneció durante mucho tiempo, vamos a decir, un tanto aislada, ¿no?, de todo el contexto de comunidades oaxaqueñas. ¿Cómo son los orígenes? ¿Cuáles son los orígenes de Mazunte? Mira, los orígenes de por qué yo llego a Mazunte, yo iba de joven muchísimo a Zipolite, porque mi hermano tocaba y éramos amigos de los Rastrillos, y entonces en un grupo de reggae music. Un grupo de reggae music que iba muchísimo a la puesta de sol, que estaba a finales de los 80, estaba Zipolite, esta playa que está cerca de Mazunte, y entonces yo pues tenía menos de 18 años y iba siguiendo a la banda y a mi hermano al reggae, y así me entero que existe este lugar donde mataban tortugas, y era el rollo de no vayas, hay que ir caminando, pero el mar está rojo. Y la primera vez que llegó a Mazunte fue a finales de los años 80, principios de los 90 más bien. Hacen un evento ecosolar, que fueron los ecologistas que ayudaron un poco al pueblo a iniciar este pueblo con una propuesta ecoturística, porque pues de pronto con la veda de la tortuga, el pueblo de pescadores pues se queda sin un ingreso. Entonces esta comunidad ecológica alternativa, con diversas propuestas, pues también de pluricultural y de muchos países, se reúnen en Mazunte y hacen un evento, y yo tengo en mi memoria ese recuerdo de que yo fui, me dieron clases de yoga, baile africano, ¿no? En la playa recuerdo pues estas fogatas también alrededor de la playa. Y entonces fue la primera vez que yo llegué a Mazunte. Después ya en el año 2000 nos conocemos Eva y yo. Ella ya tenía la posada, y bueno, yo siempre estaba enamorada de la costa. Había yo trabajado ya también en México Desconocido como Eva, pues nos dedicábamos un poco a la exploración y a escribir un poco sobre pues en México Desconocido. Yo trabajaba para México Desconocido, ahí proponíamos los artículos. Y entonces había trabajado el tema acerca de la africanía en México, entonces toda la costa de Oaxaca y la costa de Guerrero la conocía muy bien, y cuando yo me entero que Eva tenía un hotel y nos hacemos muy amigos, y después pues se embaraza de Fride, pues nos une así como familia nuclear, y empezamos el proyecto. Ella ya había grabado muchísimo, y entonces pues se da la posibilidad de empezar a filmar y después a conseguir los recursos con el PACMIC. Bien, creo que hay ejes muy interesantes de una especie de guía dentro del documental Mazunte para entender varios contextos, ¿no? Evidentemente con todo el resplandor de la belleza descomunal de la playa.
de los cielos, de la puesta de sol. Bueno, los contextos son, uno, eso, los horizontes paradisíacos de Mazunte, ¿no? Punta Cometa, en lo personal yo puedo decir que es la puesta de sol más hermosa que he visto en mi vida, de los lugares que he conocido en México y en el mundo. La otra parte, evidentemente, es el contexto comunitario, que eso es muy interesante y por supuesto, regocija saber que es una comunidad que se ha defendido mucho de las invasiones externas, o por lo menos de los intentos de convertirlo en un centro turístico hotelero de grandes dimensiones, ¿no? Y que son los propios protagonistas los que también hablan sobre el tema. Pues sí, a nosotras nos interesaba muchísimo y desde un principio yo veía cómo Eva se relacionaba con toda la comunidad y como hotelera, pues tuvo que, ahora sí que abrir brecha porque pues no estaba tan poblado, ¿verdad, Eva? Cuando tú llegaste. Entonces, la forma en la que ella se relacionaba con todos los originarios, la gente que había poblado la Mazunte, a mí me interesaba y lo primero que le dije fue, Eva, tenemos que entrevistar a toda la gente que llegó a Mazunte, que tiene esta historia, que si no los entrevistamos se va a perder, y sobre todo que lo que sucede en la comunidad que se llama Ventanilla, donde en el solsticio de invierno, que el sol sale por la ventana y que fue un fenómeno natural que es de reciente redescubrimiento, eso habría una historia diferente en Mazunte acerca del mundo mixteco zapoteco. Y después, como Eva dijo, nos acercamos al profesor Oscar Olivo, que es de la UMAR, de la Universidad del Mar, quien había ya desarrollado a partir de un estudio del Códice Mixteco, la vida de Ocho Venado, Garra de Jaguar, y entonces esto junto con Aldo Fogaza también, que es un guardián, digamos, de la tradición más tolteca, más pues de las danzas que son un poco un sincretismo, por decirlo así. También tenía como mucha investigación por esta historia oral de los pobladores de Ventanilla, y pues eso nos daba mucho pues pie a empezar esta investigación más etnohistórica acerca de esta región que es Tonameca. Está en el municipio de Tonameca, Tonatiu, Meca, Mecata. Entonces es Punta Cometa, que es la parte del sur del Pacífico, que es la parte más salida de la extensión del tierra al mar, y es una zona donde se ha observado el sol, porque se observa muy bien el sol, ¿no? Entrar y salir. Mecate, la entrada y la salida. Entonces todo eso pues nos hizo introducirnos al mundo mixteco, al significado del lagarto también, y a todo este estudio que la propia comunidad hace acerca de Punta Cometa, las formaciones en las rocas, ¿no? Porque se presume que ahí también es una zona arqueológica, ¿no? Se presume también que en la Ventanilla hay unos grabados de un guerrero jaguar, y un guerrero águila, ¿no? Entonces, pues todo eso nos daba pie a hacer este documental. Y Eva, también habría que hablar de los prácticamente primeros personajes que habitaron Mazunte, o no sé si fundadores, pero al parecer sí, porque de alguna manera ellos fueron los primeros miembros de la comunidad que se instalaron precisamente en Mazunte. Pues sí, ellos están en el documental y hablan, los que todavía pudimos atrapar. Yo tengo bastante material de Mazunte de hace 20 años, porque me la pasaba, como mencioné, con la cámara todo el tiempo ahí encendida y entrevistando, pero desgraciadamente lo tengo en material en el mini DVE, y sí necesitaría un apoyo grande del Centro de Capacitación Cinematográfica o de alguien que me pudiera vender una player para recuperar todo ese material, con el fin realmente de tener un punto de comparación y de
alcanzar el objetivo también que tuvo este documental, ¿no? Que es decirles, bueno, ¿de dónde vienen? ¿De dónde venimos? ¿Y dónde estamos a partir de lo que se ha construido? Digo, son 63 años. Doña Porfiria, que cuando la entrevistamos tenía 92 años, nos platica cómo era la vida ahí. Muy elemental, evidentemente, agua del río, que bajaba mucha y había muchos peces y, ¿cómo se llaman? Lámparas de petróleo. Finalmente, pues Eva graba y lo que logramos en este equipo fue pues cerrar un proyecto. Y pues este rinconcito que está tan cerca del mar, pues ojalá pues sí se preserva, ¿no? Y okay. También está la playa de al lado, que es Mermejita, ¿no? Que este lugar, pues en el documental se explica cómo pues siempre se han querido implantar hoteles, vender al mejor postor, pero finalmente la comunidad pues ha resguardado esta zona como un parque ecológico y esperemos así se quede. Sí, ese es el punto que quería abordar, en el que quería entrar, porque además del esplendor de la playa de Mazunte, encontramos una comunidad muy, diría, combativa en el sentido de resistencia, no solamente cultural, sino de no permitir la construcción de grandes hoteles. Y en ese sentido, hasta hoy día, ellos permanecen con una infraestructura hotelera, vamos a decirlo, no ostentosa, sin edificios, sin hoteles, y por supuesto, de una manera también que sea cómoda al mismo tiempo. Y eso creo que es muy interesante porque sí hubo intentos de poder construir un centro hotelero, o al menos algunos hoteles dentro de la región. Claro que por supuesto que hay lugares para hospedar muy cómodos y placenteros, pero no se ha deteriorado en ese sentido, se ha mantenido de una manera muy, muy natural, y no hay grandes y ostentosas cadenas hoteleras. Esto es un poco relativo, porque esa es la preocupación que teníamos Eva y yo al hacer este documental, que la última parte pues sí planteara esta concientización por parte de la gente que vive en Mazunte y quienes van a visitar Mazunte, porque sucede lo que pues, sucede en todo el mundo. Hay gente que está consciente, pero gente también muy inconsciente y que tira basura o ensucia el mar, o por ejemplo algo que sucede ahí en La Barrita, que La Barrita son estos cuerpos naturales en donde los ríos desembocan en el mar. Y entonces ahí se da un intercambio de energía muy importante, porque es cuando la tierra y el agua se juntan. Bueno, pues ahí hay un hotel abandonado desde hace muchos años y que es pues muy mala imagen, se junta mucha basura y precisamente, por ejemplo, en la playa de Mermejita, pues hasta el fondo, casi ya tocando con Ventanilla, que es la comunidad que sigue, pues sí hemos llegado a ver tapitas de pasta de dientes, por ejemplo, y no es ahí, yo tiré una tapita, ahí somos todos, porque todos nos lavamos los dientes, ¿no? Entonces, ver esta situación que sucede en la playa, y ya en una playa tan cercana donde nos toca realmente vivir este tipo de, pues de contaminación en la playa, pues es muy triste, ¿no? Entonces, este documental esperemos que sirva para que se concientice la ecología de estos bellos lugares. Y por último, también existe otra comunidad mazuntera, que es una especie de, no propiamente neo-hippie o neo-hippiteca, ¿no? De los viejos hippies mexicanos de los 60, 70, pero sí hay una comunidad muy interesante que son los visitantes, y que muchos o varios o un buen número se ha quedado ya incluso a residir en Mazunte, que vienen pues de la Ciudad de México, pero también pues como un buen atractivo, un gran país turístico que es México, de varios países del mundo, ¿no?
Y se han instalado centros de yoga, por ejemplo. Se han instalado... Claro que sí, hay una comunidad, pues no es neo-hippie, es alternativa, que busca nuevas formas de vivir, nuevas formas de convivir con la naturaleza, nuevas formas de tener una calidad de vida. Entonces, Mazunte es una comunidad cosmopolita donde podemos encontrar gente de todo el mundo, gente originaria, gente de México también, que se ha ido a vivir allá, y también pues muchos niños que ya han nacido y que hablan, por ejemplo, alemán o hablan italiano, pero que ya son de Mazunte, ¿no? Y me quiero recordar al inicio de tu presentación sobre Zipolite, sobre los chavos que iban allí, que tenían un poco como lo de ser hippie, ¿no? De los años setenteros, ¿no? Sí, entonces eso, por ejemplo, ahorita, en Zipolite en ese tiempo, ese era el lugar a donde toda la gente iba para dejarse intervenir por sustancias naturales, para viajar hacia otros, para ver otras perspectivas, ¿no? Sí. Entonces yo siento que lo que le ha sucedido a Mazunte es que está siendo intervenido por una aparición de muchas cosas, entre ellas de gente que quiere entrar a vivir ahí. Ya después de la época de Marcelli, que abordamos en el documental, estamos llegando ahorita a un lugar que está todavía registrado en el archivo de Saudi y mío en la producción de este documental, donde muchos de los entrevistados decían, Mazunte está en la cuerda floja. Eso no lo incluimos en este documental, porque lo hicimos de 1 hora, para que encaje en la televisión. Pero tenemos, que ese es nuestro siguiente proyecto, o sea, no el proyecto, pero la continuación de vamos a añadirle esta otra parte donde todos se preguntan lo que ustedes dos estaban hablando, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo quieren llegar a él? Para ahí no sé si tenemos o tienen ellos mismos que preguntarse ahora a sí mismos cuál va a ser el trampolín y llegar a donde quieren llegar, porque esa cuerda floja está ahí existente. Pues subámonos al barco de Saudi Batalla y Eva Bondelstedt para conocer este atractivo y valioso testimonio del hecho documental de Mazunte, y invitarlos a todos y a todas para que puedan ver este documental a través de la plataforma. ¿En dónde se va a proyectar? Ya de hecho inicia la proyección del documental. Claro que sí, pues queremos invitar a todo el público porque hoy se estrena la 17ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, y Mazunte forma parte de esta selección de más de 60 películas que hoy podemos ver gratis, o sea, no va a costar, en la plataforma de www.filminlatino.mx, que es como un Netflix, pero del IMCINE. Entonces, ahí abren www.filminlatino.mx y después pueden seleccionar la 17ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, y ahí gozar Mazunte, el documental de Eva Bondelstedt y Saudi Batalla.